Las ondas sonoras constituyen un fenómeno físico fundamental en acústica y física de medios continuos. Este estudio experimental, realizado en el marco del curso de Física Experimental 3, tiene como objetivo principal caracterizar cuantitativamente los patrones de interferencia y difracción de ondas sonoras mediante técnicas de medición acústica. Según los principios establecidos por Serway de 2015, la interferencia de ondas es un fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas coinciden en el espacio y el tiempo, generando patrones característicos de intensidad. Por otro lado, Knight del 2017 destaca que la difracción sonora es particularmente relevante cuando las ondas encuentran obstáculos cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda. La importancia de este trabajo radica en la verificación experimental de estos principios teóricos utilizando instrumentación de bajo costo, lo que permita validar los conceptos fundamentales de la física ondulatoria en condiciones controladas de laboratorio. Procedemos con el montaje del micrófono. Para la elaboración del micrófono casero se usó un tubo de aluminio, una cápsula eléctrica, el cable de unos audífonos sencillos, una resistencia de 2 kΩ, una malla metálica, un cautín, un multímetro y pegamento antitérmico. Primero, identificamos los polos positivo y negativo de la cápsula eléctrica y los cables auriculares utilizando un multímetro en modo continuidad. Para la cápsula, el polo positivo suele estar conectado a la carcasa metálica, mientras que al negativo se encuentra en el terminal aislado. Los auriculares, el cable positivo es generalmente el que lleva la señal de audio y el negativo es el común o tierra. Una vez identificadas las polaridades, procedemos a soldar los componentes. Conectamos un extremo de la resistencia 2 kΩ al polo positivo de la cápsula eléctrica y el otro extremo al cable positivo de los auriculares. El cable negativo de los auriculares lo soldamos directamente al polo negativo de la cápsula. Para el ensamble mecánico aplicamos pegamento antitérmico en la base de la cápsula y montamos cuidadosamente el tubo de aluminio, asegurándonos de que quede bien fija y los cables queden correctamente orientados. Esperamos aproximadamente 10 minutos para que el pegamento seque completamente. Finalmente, sellamos el conjunto colocando una malla metálica en la parte superior del tubo, fijándola con más pegamento antitérmico. Esta malla protege el diafragma de la cápsula sin afectar su capacidad de sonido. Para la primera fase llamada interferencia de ondas, se posicionaron dos altavoces a una distancia de 1 metro uno de otro, los cuales estaban emitiendo un mismo sonido a una misma frecuencia. El dispositivo tomó 8 datos en 8 puntos diferentes a partir de 0.2 metros, es decir 20 centímetros, llegando hasta los 0.8 metros. Para la segunda fase llamada difracción de ondas sonoras, se creó un obstáculo a partir de cartón y se le hicieron ciertas rendijas de diferentes tamaños, el cual fue posicionado en medio de la fuente de sonido y el micrófono, y el cual fue rotado en diferentes ángulos para ver cómo se comportaba la onda en diferentes desplazamientos. Al igual que en la primera fase, se midió la variación de intensidad del sonido y se observó cómo la onda se desviaba al pasar por las rendijas. Para la tercera y última fase, que toma como nombre variaciones y extensiones del proyecto, lo que se hizo fue una pequeña variación de la fase 2. Se utilizaron simplemente obstáculos de diferente material, siguiendo la misma lógica, y se ubicó el micrófono a una distancia de 0,3 metros del obstáculo, que a su vez estaba a 0,3 metros del altavoz, y se realizaron exactamente las mismas mediciones que en la fase 2. La fase 1, llamada interferencia de onda sonora, constó de la medición de la posición del micrófono respecto al punto inicial, que sería el altavoz 1, y se midió aparte la distancia entre el micrófono, el altavoz 1 y el micrófono y el altavoz 2, llamados D1 y D2, distancia 1, distancia 2.
se midió la intensidad experimental y la intensidad teórica, obteniendo así un porcentaje de error de más o menos el 20%. Al analizar la gráfica, tenemos un total de 4 puntos constructivos y 3 puntos destructivos. ¿Cuáles son esos puntos? Los puntos máximos serían los puntos constructivos, donde los dos altavoces hacen que la onda genere una intensidad máxima, y los puntos destructivos, donde la onda genera una intensidad mínima, ya que las ondas se contraponen. La intensidad teórica está dada por la siguiente fórmula, donde la intensidad sub cero es la intensidad de cada puente individual y es de 35 decibelios. El diferencial de distancia es la diferencia entre la distancia del micrófono y un altavoz, y el micrófono y el segundo altavoz. La longitud de onda está dada por la velocidad dividida en la frecuencia. En este caso el medio es aire y la frecuencia fue de 500 Hz, entonces la longitud de onda fue de 0,68 metros. Fase 2. Difracción de onda sonora. Para este experimento colocamos el micrófono en ángulos desde 0 hasta 90 grados y colocamos un obstáculo con rendijas de 1 centímetro, luego otro obstáculo con rendijas de 4 centímetros y finalmente un obstáculo con rendijas de 5 centímetros. La longitud de onda de este sonido fue de 0,343 metros y la frecuencia fue de 1000 Hz. La difracción generada por cada rendija depende de su ancho. La rendija de 1 centímetro fue de 164 grados, la rendija de 4 centímetros generó una difracción de 132 grados y la rendija de 5 centímetros generó una difracción de 33 grados. Aquí tenemos la fórmula de cómo encontrar la longitud de onda, y el ángulo θ que se encontró en esta tabla fue hallado gracias a la fórmula de θ igual a longitud de onda dividido entre ancho, en este caso el ancho de la rendija. La gráfica de difracción nos muestra que no solo el ancho de la rendija hace que se halle una mayor intensidad sonora, sino que el ángulo en el que se ubica el micrófono también afecta la intensidad en la que es captado el sonido. Análisis de datos. En la fase 1 se observaron puntos constructivos y puntos destructivos. Esto en los máximos y mínimos de la intensidad encontrados en la gráfica. Pero esta diferencia de intensidad entre los máximos y los mínimos fue muy pequeña. Esto lo atribuyo a la interferencia de la señal, ya que el micrófono que utilizamos no tiene una calidad tan grande como los que se encuentran generalmente en el mercado. En la fase 2, la dispersión de intensidad se vio correlacionada con el ángulo de inclinación del micrófono, ya que el máximo de intensidad se encontró en ángulos de 0 grados y el mínimo en 90 grados. Entonces, a mayor inclinación, mayor dispersión de la señal. Una conclusión general de estas dos fases sería que la intensidad de onda varía según la posición, el ángulo y el material, demostrando el principio de interferencia y propiedades de absorción. En la fase 3 se pudo ver que los materiales están muy correlacionados, ya que estos pueden absorber o repeler el sonido dependiendo del material, muy fácil o difícilmente. Una conclusión del micrófono en general es que este fue perdiendo su calidad a medida que iba avanzando el tiempo y se iban tomando más mediciones. Como conclusiones tenemos que este estudio comprobó los principios de interferencia y difracción de onda sonora, validando los modelos teóricos. Las principales fuentes de error fueron la reflexión del ambiente, la degradación del micrófono y su respuesta no lineal. Se observó que hay puntos donde las ondas se refuerzan, es decir, que aumentan su intensidad. La relación entre los materiales, los orificios y el ángulo del receptor fue clave. Aunque se usaron materiales de bajo costo, el experimento demostró cómo construir un micrófono funcional y económico.